Saludes y muchas bendiciones a todos los muy amados hermanos en Cristo Jesús. Mi nombre es Milton Alonso. Estoy grabando este corto mensaje desde Carolina Norte. Hoy es un día bastante frío, está cayendo nieve, está cayendo hielo. Y bueno, la verdad es que hace mucho tiempo he querido comunicarme, he querido saludarles, he querido bendecirles. Hace muy poco, en realidad, abrimos una página en el Facebook. Creo que hace unos 10 días. Y algunas personas me han dicho, ¿quién es usted? Puedo ver una foto suya. Y quizá a propósito, he tratado de omitir alguna información mía solamente por un motivo. Porque soy muy creyente de que uh, lo que vale aquí, lo importante aquí, es Jesús. Lo importante aquí es Dios. Lo importante aquí es glorificar a Jesús y no exaltar la parte humana. Ahora, para poder explicar un poquitito esto, me gustaría mencionar a un personaje bíblico que me ha llamado mucho la atención. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado una predicación de Melquisedec, del sacerdote Melquisedec? Quizá no muchos de nosotros. En realidad yo muy pocas he escuchado y la verdad que vine a Cristo desde la edad de los 11 años. Ya tengo bastantes más, si es que ha pasado ya bastantes años, y muy pocas veces he escuchado sobre Melquisedec. Quizá hay una razón interesante de por qué no he escuchado, porque este hombre, este ministerio, tan grande, comparable, por algunos ha sido comparado con Dios, otros han dicho que Melquisedec era Jesús, otros han dicho que Melquisedec era un ángel, otros han dicho que Melquisedec sencillamente fue un ministerio que existió en aquella época. Pero Melquisedec fue un hombre que brilló en el anonimato, fue un hombre que pareciera, fue un ministerio que pareciera que no había mucho ruido detrás de su nombre o de su persona, no atraía, o al menos la Biblia nos habla, la Biblia dice que no tenía genealogía, que no tenía padre ni madre, algunos creen que sí tenía padre o madre, sencillamente que era un hombre tan sencillo, del cual no había mucha publicidad alrededor de su ministerio. La palabra nos dice que este hombre cumplía con dos cosas. Una era rey, rey de Salem, rey de donde hoy es Jerusalén, rey de paz y también sacerdote. Han habido reyes como rey David, han habido sacerdotes como Aarón, pero este hombre o este ministerio cumplía con las únicas, con las únicas dos cualidades con las que cumple nuestro Señor Jesucristo, que es rey y que es sacerdote. Bueno, la palabra dice entonces, cuyo nombre significa, hablando de Melquisedec, rey de justicia, también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida. Oiga, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Eso dice la Escritura. Ahora, de Melquisedec se habla en Génesis capítulo 14, cerca de 2000 años después de que se mencionó Génesis 14, cerca de 2000 años después, es mencionado por el salmista David, y cerca de 2000 años después es mencionado por el escritor a los hebreos. O sea, no era un hombre muy importante, no era tan llamativo como para estar hablando tanto de Melquisedec. Se hablaba ya cada 2000 años, se mencionó en un par de pasajes de Melquisedec. Pero ¿qué representa esto? Cuando en Hebreos es traído este sacerdocio Melquisedec nuevamente, se hace para comparar el sacerdocio, el pacto y los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento, bajo el ministerio arónico, levítico, y el ministerio y el nuevo pacto, el pacto eterno que hoy nosotros tenemos, haciendo una diferencia de estos dos
ministerios, de estos dos pactos, de estos dos oficios, de estos beneficios, diferentes beneficios que obtenemos en estos diferentes sacerdocios. En Génesis capítulo 14, verso 17 dice, cuando volvía Abraham de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, rey y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Sí, en aquellos tiempos había muchos dioses, pero Melquisedec quiso diferenciar aquella bendición cuando le dijo, estoy bendiciendo en nombre del Dios más alto, el más grande, el más imponente, el único, el más importante. Los demás están más abajo, los demás no significan. Es en nombre del Dios Altísimo. Abraham estaba dando su bendición, disculpe, que Melquisedec estaba dando su bendición a Abraham. Dice pues el verso 19, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Los enemigos que derrotó Abraham se cree que eran los reyes de lo que hoy conocemos como Irán, Irak y Siria. Recuerde que Abraham no era un rey, no tenía un reinado, pero sí tenía la bendición de Dios. Abraham tenía la bendición de Dios. Y esa es la gran diferencia en cuanto a la victoria, que tenía la bendición de Dios. Bueno, de hecho, Melquisedec estaba bendiciendo a aquel que tenía las promesas, el cual es Abraham. Decíamos que cada 2000 años fue mencionado. Después de Génesis se menciona en Salmo 110 cuando dice el salmista, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Juró Jehová y no, oiga qué interesante, juró Jehová y no se arrepentirá. Dios juró algo de lo cual no habría de arrepentirse. Y así lo declara la palabra. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres, está profetizando acerca de Jesús, dice, tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre según el orden o según el ministerio, o según los parámetros, o según el llamamiento de Melquisedec. Melquisedec, el gran ministerio, o el ministerio que no brilla, que no se menciona, pero que es tan grande que Dios jura y no se arrepiente al decir, hablando de Jesús, tú eres sacerdote para siempre. Cuando hablamos de Melquisedec y cuando hablamos de Jesús, usted va a notar que las palabras para siempre, las palabras eternidad, las palabras que indican permanencia, algo que no se hizo temporal, son la cualidad, son la reseña en uno y en otro pasaje, es eternidad, es para siempre. Y ahí nos habla de lo que Jesús hizo y de lo que Melquisedec, qué tipo de ministerio tenía Melquisedec. Hebreos capítulo 7, verso 1 dice, Hebreos capítulo 7, verso 1 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, eso es lo que significa el nombre de Melquisedec, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Por supuesto que el simbolismo, y nos llama la atención de que signifique rey de justicia y rey de paz. Yo personalmente pienso que Jesús fue el que se manifestó aquel tiempo a Abraham, pero vuelvo a decir, son muchos los puntos de vista y lo importante aquí a reseñar es lo que representó Melquisedec y cómo
no había un gran trasfondo alrededor de ese gran ministerio, sin embargo, el gran impacto a los ojos de Dios, porque no se habló mucho, no brilló, no se dijo mucho en Génesis, no se habló más, los profetas menores o mayores, no volvió a mencionarse nunca más hasta que el salmista en un par de pasajes menciona a Melquisedec y luego viene el escritor de los Hebreos y vuelve a mencionar a Melquisedec. Pero dice la palabra, hablando de este Melquisedec, dice en verso 3, capítulo 7 de Hebreos, dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene, oiga, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Y como si esto fuera poco, hecho semejante al Hijo de Dios, dice, permanece sacerdote, recuerde las palabras que mencioné antes, para siempre, eternidad. En Salmos dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y acá en Hebreos nos dice también las palabras para siempre cuando dice, si no hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Para este ministerio tan importante y tan grande, verso 4 dice, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca, dio diezmos del botín. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, o sea, Melquisedec, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión, dice el verso 7, o sea, no está para discutirse y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Ahora, ¿quién era el menor y quién era el mayor? Por supuesto, Abraham, el hombre que según Santiago 23 fue contado por amigo de Dios. Abraham, siendo amigo de Dios, Éxodo 33, 23, Abraham, no solo siendo amigo de Dios, aquel que pudo ver las espaldas de Dios. Abraham, en este caso, era menor y fue bendecido por el mayor, en este caso, siendo bendecido por este ministerio desconocido, por Melquisedec, por este hombre del cual no se conoce ni se dice de genealogía, ni de padre ni de madre, no se menciona nada con respecto a su contorno, con respecto a su familia, con respecto a sencillamente se habla de su ministerio y lo que significaba ese ministerio, la grandeza de ese ministerio que vino a bendecir, vino a ser mayor que aquel que era contado como amigo de Dios, que aquel que vio las espaldas de Dios, en este caso Abraham. Alabado sea Jesús. Verso 11 hace una comparación de los sacerdocios. Comienza a hablar sobre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec. ¿Qué significa el sacerdocio de Melquisedec? Porque el significado del sacerdocio de Melquisedec nos habla del sacerdocio de Cristo y nos da y nos aclara muchas cosas, porque Melquisedec fue hecho sacerdote para siempre. Y la Biblia dice, del cual se dice, vive hoy, aún vive. Entonces, la grandeza de este sacerdocio, un sacerdocio que no era judío, no era israelita, un sacerdocio gentil, igual que el sacerdocio de Jesús, que no vino de la tribu de Leví. Hay unas similitudes muy interesantes. Bueno, leemos entonces el verso 11, dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, bajo el sacerdocio levítico, bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Sí, la ley no perfeccionó, la ley no alcanzó, la ley era un símbolo, la ley señalaba algo más grande, a un pacto más grande, a un pacto no solo nuevo, a un pacto eterno. Pero la palabra dice, si ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Si el sacerdocio levítico hubiese llenado las expectativas de Dios, tenía que haber un sacerdocio mejor, más importante. Y dice entonces, y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque
Jesús no vino de la tribu de Leví. Si todo hubiese ido conforme a la ley, conforme al antiguo pacto, si no hubiese habido un cambio glorioso, el cual Dios así lo dispuso, en su mente Dios así lo planeó. Jesús no vino del sacerdocio levítico, Jesús no venía de la línea de Aarón. Verso 12 dice, porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió del antiguo al Nuevo Testamento? ¿Qué cambió del antiguo al pacto eterno que tenemos hoy? ¿Qué cambió del sacerdocio levítico al sacerdocio según el orden de Melquisedec, al sacerdocio de Jesús? ¿Cuáles fueron esos cambios? Fueron muy importantes y muy grandes esos cambios. Por supuesto, yo quisiera que usted se quedara ahí, que usted escuchara y que usted opinara y que usted pudiera ser edificado, no porque el predicador sea muy bueno o sea muy excelente, porque de este predicador lo que yo desearía es que no hubiese ni nombre ni genealogía. Sí, lo importante no es el barro, sino el tesoro que hay dentro de nosotros. Así es que este, omita cualquier tipo de error, cualquier tipo, se ha hecho un video rápido porque al fin anhelaba hacerlo, deseaba hacerlo. No hemos tenido el espacio o el tiempo para poder acomodar lo que hubiésemos querido y poner alguna parte de atrás que hable de glorificar a Jesús, pero lo importante es no, ni siquiera el escenario, no ni siquiera la parte de atrás, no ni siquiera si tengo o no corbata en este momento, sino lo importante aquí es la palabra de Dios. Lo importante aquí es que podamos comprender el ministerio, la importancia, el valor, y no solo eso, sino que podamos aprender algo más. Cómo poder brillar en el anonimato, cómo poder, como dijo Juan, es necesario que yo mengue para que Cristo crezca en mí. Porque vivimos tiempos muy interesantes, tiempos donde se levantan ministerios, se levanta gente que pareciera que como que el interés es alcanzar algún tipo de fama o algún tipo de brillo, algún tipo de importancia, no sé cómo explicarlo. Sí, tenemos gente que pasa al altar y dice, el Señor me dice que a alguien le duele la cabeza, a alguien tiene dolor de espalda, a otro tiene un problema digestivo y más o menos dan unas 10 o 15 enfermedades y luego dice, ahora sí pasen los que el Señor habló aquí en este momento. Por supuesto, alguien tiene que dolerle la espalda, alguien tiene que dolerle la cabeza, alguien tiene que dolerle algo. Y no critico, bueno, si Dios lo dice, amén, gloria a Dios. Pero ya son un par de años que he estado en el Evangelio, algo así, ¿no? Desde los 11 años. Y pues claro, uno ya ha visto muchas cosas. Lo que muchas veces he anhelado ver es gente que sea conforme al corazón de Dios, es gente que no quiera brillar ellos, que quieran dejar que Cristo brille, que sea Cristo quien se glorifique. Ok, bueno, volvemos hacia atrás, disculpe por este corte. La verdad es que sí tiene que ver con el ministerio de Melquisedec, sí tiene que ver con este llamamiento, sí tiene que ver con que Cristo sea glorificado, sí tiene que ver con un ministerio que no fue, del cual no se habló, del cual los profetas no mencionaron, pero que viene a ser de tal grandeza que una gran parte del libro de los Hebreos tiene que ver con este sacerdocio, todo lo que cambió y por qué cambió y cómo si este sacerdocio es comparable al sacerdocio de Jesús, inmutable, permanente, que no cambia, eterno. Entonces nos decía, pues si pues la perfección fuese por el sacerdocio levítico, porque bajo él se recibió la ley, ¿qué necesidad habría aún que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y que no fuese llamado según el orden de Aarón, según la ley, no según Moisés, no según las reglas de ese tiempo, porque cambiado sacerdocio necesario era que hubiese un cambio de ley. Verso 13 dice, y aquel de quien se dice esto,
es de otra tribu. Escuche, aquel de quien se dice esto es de otra tribu. Verso 13, estamos en Hebreos, alabado sea Jesús, capítulo 7. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, si a semejanza de Melquisedec, que no era israelita, que no ejerció bajo el ministerio de la ley, que no ejerció en los tiempos de Moisés, que no descendió de Abraham, que era gentil, a semejanza de Melquisedec, alabado sea el rey, a semejanza, porque manifiesto es que nuestro Señor Jesús, decía el verso 14, vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder, sino según el poder, sino según el poder de una vida, oiga, de una vida indestructible. Cuando se habla de Melquisedec, cuando se habla de Jesús, cuando se habla de su ministerio, se habla de eternidad, se habla de indestructibilidad, se habla de algo que no es pasajero, de algo que es eterno, de algo que es permanente. Y los logros, lo que ha alcanzado Jesús en su ministerio y los beneficios que nosotros obtenemos de él, no son temporales, no son beneficios de un día, no son beneficios de te prometo esto, en base a esto o en base a aquello, no. Las promesas y la eternidad del compromiso que Dios ha adquirido a través del sacerdocio y la cruz de Cristo son increíblemente gloriosas. Entonces, seguimos leyendo. Verso 16 decía entonces, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Verso 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza, y la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Verso 20, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Dios puso a Aarón y luego los hijos de Aarón, luego los levitas, los hijos de sus hijos, eran sacerdotes, nadie tenía que jurar por su sacerdocio, sencillamente habían sido establecidos conforme a la ley. Pero estamos hablando aquí, dice, y esto no fue hecho sin juramento. El sacerdocio de Melquisedec o el sacerdocio de Jesús, recuerde, en Salmos dice, tú eres hecho sacerdote según el orden de Melquisedec. Jehová juró y no se arrepintió. Tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec, eso es lo que dice el Salmo 110:4. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿En qué nos beneficia? ¿Cuál es ese mejor pacto? Bueno, seguimos leyendo, verso 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Bueno, venía uno y era sacerdote y luego moría, venía su hijo, moría, venía el otro, moría, etcétera. Verso 24, más por cuanto, hablando de Jesús, permanece para siempre, característica, para siempre, eternidad, indestructible, permanece para siempre. Tiene un sacerdote, oiga, inmutable, un sacerdocio inmutable, un sacerdocio que no cambia, que no se transforma, que permanece ahí por los siglos. Verso 25 dice, por lo cual puede también salvar por un par de días, por una semana. Bueno, a
veces yo creo que los lentes no me dejan ver bien. No, no dice eso. Si usted me está siguiendo, dice el verso 25, por lo cual puede también salvar. Salvar perpetuamente. Salvar para siempre. Salvar perpetuamente. Perpetuamente significa el poder de una vida indestructible. Dios me salva perpetuamente. Quiere decir, Dios me da el poder de tener una vida que no se destruye, que no se quiebra, que no se hace pedazos. Él tiene el poder de salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Verso 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más, oh gloria, y hecho más sublime que los cielos. ¡Wow! ¡Qué grandeza! Ese sacerdocio de Jesús. ¡Qué maravilla de Salvador! Hecho más sublime que los cielos. Jesús, hecho más sublime que los cielos. Tal sacerdocio nos convenía. Verso 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo, escuche, porque esto lo hizo una vez para siempre. ¿Recuerda las palabras mágicas? Para siempre, para siempre, para siempre. Hecho sacerdote para siempre. Vive para interceder por ellos por siempre. Tiene el poder de salvar y dar una vida indestructible. O sea, de salvar perpetuamente a los que se acerquen a Él. A Jesús. Al sacerdote de ese mejor pacto. A Jesús. Hecho más sublime que los cielos. Entonces, este sacerdote, Jesús, no tenía necesidad de presentarse cada día repetitivamente como los sacerdotes levíticos para ofrecer primero sacrificios por ellos mismos y luego por los del pueblo, sino que esto, lo que Jesús hizo, lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Verso 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Hecho perfecto para siempre. El Hijo hecho perfecto, ministerio hecho perfecto para siempre, para siempre. En Jesús es para siempre. En Jesús hay eternidad. Jesús, hecho más sublime que los cielos, ofrece seguridad, ofrece confianza, ofrece el poder de salvar perpetuamente a aquellos que se acerquen a Él. Este llamamiento, Hebreos capítulo 5, verso 5 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que dijo, tú eres mi hijo, verso 6, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Verso 9, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación, vino a ser autor de eterna salvación. Verso 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Según el orden de aquel hombre que no se habla mucho en la Biblia. Aquel hombre del cual no se conoce mucho, pero que su ministerio tenía un valor increíble a los ojos de Dios. Comparable y hecho el ministerio de Jesús según el orden de este Melquisedec. Cuando se nos habla de su familia, ni de su genealogía o descendencia, o de su padre o de su madre, solamente que era sacerdote y rey, igual que Jesús. El único que ha sido sacerdote y rey, Jesús, fue Melquisedec. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Verso 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Verso 12, a fin
a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Sí, nos habla y nos motiva y nos llama a no ser perezosos, sino a mostrar la misma solicitud, el mismo deseo, la misma entrega, el mismo amor, las mismas ganas, el mismo esfuerzo, la misma lucha, desde el principio hasta el fin. Porque cuando usted muestra esa misma amor, ese mismo esfuerzo, desde el principio hasta el fin, dice, para plena certeza, esperanza. Sí, Jesús ofrece una salvación eterna. Jesús ofrece el poder de darle o de darnos una vida indestructible, una vida perpetua. Pero cuando el creyente no muestra esa solicitud que mostró quizá cuando se convirtió a Cristo, mostró hace algunos años, no la muestra del principio hasta el fin, viene aquella persona y parte de este mundo, y a uno como pastor o a uno como hermano en Cristo Jesús le toca decirle a la familia, hermano, no se preocupe. El hermano X, el hermano tal, partió con el Señor. Pero muchas veces en nuestras vidas no está esa plena certeza de la esperanza. Sí, el verso 11 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Cuando esa solicitud se muestra desde el principio hasta el fin, hay una plena certeza de la esperanza. Y uno no solamente por la fe dice, hermano, no se preocupe que el hermano partió con el Señor. No, hay una certeza y una seguridad. Uno dice, este hombre, esta mujer, amaban a Dios. Este hombre, esta mujer, definitivamente ellos eran parte de ese sacerdocio eterno y esa salvación eterna en Cristo Jesús. Así es que les animo, mostremos siempre la misma solicitud desde el principio hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Verso 13, capítulo 6 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor de ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Sí, hay una controversia, están hablando sobre algo, están negociando sobre algo, y dice, dentro de los hombres, el fin de toda controversia es cuando la persona dice, yo juro. Yo juro por mi orgullo, por mi nombre, por mi persona, por mi familia, por mi sangre, yo juro que yo cumplo aquello. Eso es como entre hombres. Pero Dios no había nadie más. Generalmente el mayor imponía al final del pacto, al final de la negociación. Y Dios no tenía nadie mayor que él. Entonces Dios juró por sí mismo. Dios juró por sí mismo. Dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos, a usted y a mí, a los herederos de la promesa, la inmutabilidad. Aquello que no cambia, que no se transforma, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos. Dice, los que hemos acudido para asirnos, una de estas dos cosas que Dios no miente, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de Jesús, el sacrificio eterno de Cristo. Hay seguridad y hay firmeza, como un ancla. En Cristo hay seguridad y hay firmeza. En estas dos cosas es imposible que Dios mienta. Una de ellas, de las cuales Dios dice, repito, verso 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza, número uno, de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla el alma, y que penetra hasta dentro del velo. Verso 20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esa esperanza que Dios ha puesto delante de nosotros está basada en un sacerdocio eterno.
en un sacerdocio permanente, en un sacerdocio que no cambia, que no muere, que no pasa, en un sacrificio que no tiene que ser repetitivo, en un sacrificio que ofrece salvación permanente, una salvación para siempre, que ofrece seguridad y confianza, en una salvación donde el creyente debe mostrar la misma solicitud desde el principio hasta el fin, de tal modo decíamos, que cuando esta misma solicitud se muestra desde el principio hasta el fin, entonces hay una seguridad, dice, la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Si hay algo que le debe dar certeza al creyente de esa esperanza y que esa esperanza es eterna y que está viva y que usted ha entrado en ese pacto eterno y que usted forma parte de esa seguridad gloriosa y perfecta y para siempre, aquello que me da y le da a usted seguridad es mostrar la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Sí, no es lo que la gente le diga, no es lo que alguien le diga. Oh, hermano, usted se salvó, salvo siempre salvo, haga lo que usted quiera, viva como quiera, lo que Jesús hizo. No, no es lo que la gente le diga. Sí, es su vida y es mi vida. Y aquello que nos da seguridad de nuestra salvación y nuestra seguridad en Cristo descansa en mostrar la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. El sacrificio de Cristo es eterno, la salvación de Cristo es eterna. Pero usted debe tener la plena certeza de la esperanza cuando usted muestra la misma solicitud, la misma entrega, el mismo amor, la misma devoción, desde el principio hasta el fin. Alabados al Rey. Ok. Este sacrificio de Jesús, dice Hebreos 9:25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra sacerdote al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, dice, pero ahora en la consumación, de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Cuándo se presentó? Dice el escritor de los Hebreos, Jesús, hace 2000 años. No, se presentó en la consumación de los siglos. El sacrificio de Jesús fue planeado aún antes de la fundación del mundo, ya estaba preparado y destinado en la mente de Dios, el Cordero de Dios para venir a la cruz, antes de la fundación del mundo. Pero no solamente antes de la fundación del mundo, ese sacrificio fue planificado, sino que se llevó a cabo en la eternidad de Dios. El sacrificio de Cristo no fue temporal, no tenía que repetirse. El sacrificio de Cristo no se llevó a cabo ni ayer ni mañana, se llevó a cabo en el eterno hoy de Dios. Por eso el sacrificio de Cristo es un sacrificio vivo, es un sacrificio fresco, es un sacrificio eterno, porque se llevó a cabo, dice, pero ahora en la consumación de los siglos o en los fines de los tiempos, fuera de nuestro espacio de tiempo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. Gloria a Jesús. Porque en Gálatas dice que Él murió para redimirnos del siglo malo. Del siglo donde está Satanás, del siglo donde está el pecado, del siglo donde está la carne, del siglo donde está la ley, del siglo donde está lo negativo. Él murió para redimirnos y trasladarnos al reino de su Hijo amado, para resucitarnos y sentarnos en lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando usted se deja trasladar al reino del Hijo amado, cuando usted se deja liberar del siglo malo, cuando usted se deja sentar en el trono con Cristo Jesús en los lugares celestiales, usted está alcanzando la consumación de los siglos. El escritor a los hebreos dijo, pero ahora en la consumación de los siglos. La consumación de los siglos quiere decir, ha pasado el tiempo, no es dentro de este espacio de tiempo. Dentro de este siglo malo, el creyente piensa en la gran tribulación. Dentro de este siglo malo, el creyente piensa y habla mucho del anticristo, habla y piensa mucho de guerras, de calamidades, etcétera. Pero cuando hemos sido trasladados al reino del Hijo amado,
Ahí solamente podemos contemplar la gloria de Dios. Ahí solamente podemos contemplar un sacrificio eterno. Ahí solamente podemos contemplar la buena noticia de que aquel que se presentó en la consumación de los siglos, una vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo, ha quitado de en medio el pecado. Y usted llega ante Dios por el sacrificio eterno, dice, Señor, perdóname porque ayer me enojé con mi hijo, ayer le alcé la voz y pequé. Y Dios dice, ¿de qué me hablas? ¿Qué hiciste? ¿De qué? No, no, eso no está en el diccionario de Dios. Posiblemente no lo comprenda, porque ahí en la consumación de los siglos, Él quitó de en medio el pecado. Y solamente se exalta la sangre de Cristo, la gloria de Dios, la grandeza de lo que Él ha hecho por usted y por mí, lo que Él conquistó. Él conquistó, Él llevó todo el pecado y Él lo quitó de en medio. Ahí se glorifica a Dios porque Él quitó de en medio el pecado. Sí, nada que hace pecado puede llegar a los lugares celestiales. Nada que hace pecado puede decir, yo hago pecado, pero el Espíritu Santo vive en mí. No, no, Dios no puede vivir en un templo o en una persona que haga pecado. Solamente una persona que haya conocido y que haya alcanzado la consumación de los siglos por la fe puede decir, Él ha quitado el pecado de en medio. Y por eso Él habita en mí, porque Él ha quitado el pecado del medio. Hoy yo puedo estar y puedo decir que me he unido a Cristo y soy un solo espíritu con Él. Bueno, es un tema quizá que si Dios nos da la oportunidad de que usted me escuche de nuevo, podremos tocarlo y podemos profundizar, porque ahorita estamos hablando de Melquisedec, su ministerio, Jesús, su ministerio, la diferencia de ministerios. Hebreos capítulo 10, verso 1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, era una sombra solamente, no la imagen misma de las cosas. Nunca, escuchen, nunca puede. ¿Qué dije? La ley tenía la imagen de los bienes venideros, dice, teniendo la imagen de los bienes venideros. Era la sombra de los bienes venideros. Porque la ley, luego, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. En realidad era solo una sombra, no tenía ni siquiera una claridad de aquello que venía, ni siquiera tenía la imagen clara de aquello que venía. La ley dice, nunca, 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 y muchos hoy quieren justificarse por la ley. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, nunca puede. ¿Qué no puede hacer? Dice en el verso 1 del capítulo 10, nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. Solo aquel que ha alcanzado la consumación y que ha entendido el valor del sacerdocio eterno de Cristo Jesús, el valor de su sangre, y aquel que dijo que puede salvarnos perpetuamente, solo aquel que comprende el nuevo pacto, el pacto eterno, y se da cuenta de la diferencia que hay entre la ley y este nuevo y mejor pacto, podrá entender que la ley no podía hacer perfectos. Ahora, si la ley no podía hacer perfectos, me pregunto yo, ¿será que la sangre de Cristo sí puede hacer perfectos a los que se acercan? ¿Será que la sangre de Cristo sí puede lograr mejores y más gloriosas efectos o posicionarnos de una forma diferente ante Dios? Verso 2 dice, porque si la ley pudiese hacer perfectos aquellos que se acercaban, dice, verso 2, de otra manera cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, los que tributaban ese culto, si la ley pudiese hacer perfectos a los que se acercaban, los que formaban parte de la iglesia de Moisés, por decirlo así, o de ese culto, o de ese pacto de la ley, dice, los que tributaban o tributan este culto, limpios una vez,
Porque si los sacrificios hubiesen sido como el sacrificio de Cristo, entonces ellos, limpios una vez, dice, no tendrían más conciencia de pecado. Limpios una vez no tendrían más conciencia de pecado. Jesús se ofreció en la consumación de los siglos para quitar de en medio el pecado. Los que le ofrecían bajo sistema de culto, los que iban a la iglesia de Moisés, a cada momento, todos los días, en la iglesia y fuera de la iglesia, siempre tenían conciencia de pecado, porque los sacrificios no podían hacerlos perfectos. Ahora, yo sé que usted me está comprendiendo porque usted no va a la iglesia de Moisés. Bueno, quizá el pastor se llame Moisés donde vaya, disculpe. Me refiero a no va al sistema de culto antiguo que se ofrecía bajo la ley establecida en los tiempos de Moisés. Estamos en un sistema de culto diferente, nuevo, de nuevo pacto, donde Jesús sí ha quitado en medio el pecado. Y donde el sacrificio de Cristo sí puede hacer perfectos a los que se acerquen a Dios en cuanto a conciencia. La ley no podía hacer perfectos a los que se acercaran, porque si los hubiese hecho perfectos, si la ley hubiese sido tan importante, el sistema de cultos y la forma de culto que se ofrecía, de alabanza y de adoración que se ofrecía bajo Moisés, y ese sistema hubiese sido el correcto, dice, quienes tributaban ese culto, limpios una vez, no tendrían más conciencia del pecado. Aquel que es limpio una vez puede venir delante de Dios con la seguridad de que no es la sangre de un macho cabrío, es la sangre del Hijo de Dios, y esa sí vale. Ahora, escuche, esta sí vale, y el creyente debe de honrarla y debe darse cuenta del valor y la importancia que tiene el sacrificio de Cristo Jesús, el cual quitó de medio el pecado y el cual limpia nuestras conciencias y nos hace perfectos en cuanto a conciencia para poder alabar a Dios. Verso 3 dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, memoria de los pecados, memoria de los pecados. Señor, perdóname, perdóname. El día lunes, Señor, perdóname. Hacen oración los que quieren reconciliarse y el hermano pasa. Si el día martes hace el llamado otra vez, el hermano vuelve a pasar porque su conciencia no ha sido perfeccionada. El sacrificio de Cristo no es mejor que los sacrificios que se ofrecían bajo sistema mosaico en el antiguo culto. Y la conciencia sigue sucia. Y la persona entonces pasa una y otra y otra y otra y otra vez. Y muchas veces el mensaje no ayuda, porque no es un mensaje de eternidad. Ok. Entonces, verso 2 dice de Hebreos capítulo 10, de otra manera cesarían de ofrecerse pues los sacrificios. Pues los que tributan este culto, limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de pecados, de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar pecados. Verso 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. Recuerde, no estamos en la iglesia de Moisés hoy, estamos en la iglesia de Jesús. No es el culto mosaico, es el culto a Cristo Jesús. Es el pacto en Cristo Jesús, donde las cosas cambian. He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. Verso 10, capítulo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Para siempre. Una vez y para siempre. Un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. Verso 14, porque con una sola ofrenda hizo
perfectos para siempre, perfectos para siempre. Y no es que el escritor a los hebreos no conociera otra palabra diferente a para siempre, es que quiere que nosotros comprendamos la eternidad, la seguridad, la confianza, la permanencia, la inmutabilidad, el no cambio de lo que Cristo ha hecho. Verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ah, Dios, ¿te acuerdas cuando yo tenía 15 años? Señor, te pido perdón por eso. Sí, recuerdo mi vida cuando yo tenía 22 años, cómo me equivocaba. Padre, perdóname. Jesús, perdóname. Y Dios dice, ¿de qué me estás hablando? Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El culto de la iglesia de Moisés no hace perfecto en cuanto a conciencia. La sangre de los machos cabríos no podían hacer perfecto en cuanto a conciencia. Era repetitivo, había que estar siendo limpio todo el tiempo, había que estar ofreciendo sacrificio por los mismos pecados. Pero ya no estamos bajo ese culto, yo sé que usted sabe eso. Creo, pienso, espero, porque estamos bajo el sistema del pacto eterno, para siempre. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ahora voy a terminar acá con esto. Disculpe, ya tengo bastante tiempo, se me pasó. Verso 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Usted hoy se da cuenta que Jesús ha quitado los pecados de en medio, se ha dado cuenta que Jesús, no me acordaré más de sus transgresiones, se ha dado cuenta que lo que Cristo ha hecho, ha santificado, ha salvado para siempre, santificado con una sola ofrenda a los que Él ha llamado, ha hecho perfectos con una sola ofrenda a los santificados. Todas estas son verdades gloriosas y eternas. Pero si aún usted dice, no, yo voy a la iglesia, pero el hermano no me convence, yo sé que soy pecador. Sí, yo sé que soy pecador. Sí, y voy a seguir pidiéndole perdón todos los días que vaya a la iglesia, le voy a pedir a Dios perdón. Bueno, es mejor para estar seguro, ¿verdad? Aquellos, aún los pecados de hace cuando estaba jovencito, o niño, o muchacho, o los 20, los 30, voy a pedirle perdón para estar seguro. La única seguridad y el único perdón de pecados que tenemos es cuando tenemos fe, cuando le creemos al valor de la sangre de Cristo. Por eso dice Hebreos capítulo 26, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido conocimiento a la verdad, después de haber escuchado lo que usted está escuchando, si usted sigue pecando, ¿cómo puede seguir pecando? Si donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pero usted puede seguir pecando porque sigue bajo la ley, sigue bajo las obras, sigue bajo el sistema o bajo la iglesia de Moisés. Entonces sigue pecando. Porque si pecaron voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Sí, si el decirle que la sangre de Cristo nos limpia y que Jesús quitó de en medio el pecado no es suficiente para usted, no hay ningún otro sacrificio. No hay nada, no hay absolutamente nada que pueda limpiarle y que pueda perdonarle. Porque si la sangre de Cristo no puede, no hay más sacrificio por los pecados. Si no dice el verso 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué queda para el creyente que no se da cuenta y que no valora y que no comprende el sacrificio eterno de Cristo Jesús y el valor en su sangre?
Lo único que queda es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Sí, no dice que le espera el fuego, dice que le espera una horrenda expectación. En su mente siempre va a estar esperando. En la de menos me condeno. Y si Cristo viene hoy, yo no sé, quizá me vaya al infierno. Y una semana dicen, Señor, ven hoy. Oh Padre, ven pronto, Abba Padre. Ven Señor Jesús. Porque esta semana he hecho muchas oraciones, muchos ayunos, he hecho muchas buenas obras y yo creo que sí, Señor. Pero la otra semana, Jesús, todavía no, dame un tiempito más, no venga, Señor. Necesito prepararme más. Porque vivimos por obras y hay una expectación de juicio, porque no hay más sacrificio de los pecados, porque sigo pecando, aún entendiendo que Jesús murió para quitar de en medio el pecado. Y para que yo viva, por supuesto, una vida santificada y entregada y muestre esa vida de entrega desde principio a fin para seguridad y para certeza de salvación. Verso 28, que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Verso 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece aquel que pisoteara al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto? ¿Puedo yo tener por inmunda la sangre del pacto siendo cristiano? Sí, porque no le doy el valor que tiene la sangre de Cristo. Porque para mí la sangre de Cristo no puede darme una conciencia limpia y perfecta para siempre. Porque la sangre de Cristo resulta que no era mejor que la de los machos cabríos, en donde yo tenía que recordar los pecados todo el tiempo y ofrecer sacrificios y lamentos por los mismos pecados una vez y otra vez y otra vez. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviese por inmunda? No darle valor. La sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu. ¿El Espíritu de qué? ¿De la ley? No. E hiciera afrenta al Espíritu de la gracia, e hiciera afrenta al Espíritu, al regalo, al Espíritu del favor inmerecible. El Espíritu de la gracia y del favor y el regalo de Dios es lo que ha hecho que Jesús se ofrezca en la cruz del Calvario y ha ofrecido su sangre perfecta para limpiar y quitar de en medio el pecado. Pero si yo sigo pecando voluntariamente y sigo otra vez en el sistema mosaico, con una conciencia sucia porque no me doy cuenta que la sangre de Cristo tiene valor, estoy teniendo la sangre de Cristo por inmunda. Y lo único que queda solamente será una expectación, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Verso 30, pues conocemos al que dijo, mía la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un vivo, de un Dios vivo. Horrenda cosa es tener una expectación de juicio porque no valoramos, porque no entendemos, porque no recibimos el espíritu de la gracia, porque no hemos cambiado de pacto, porque todavía estamos bajo la ley mosaica, porque no hemos comprendido el sacerdocio perpetuo y eterno de Cristo Jesús y su sacrificio. Ahora, Pablo termina en Hebreos ahí en el verso 32, una vez que habla un poco fuerte al creyente, les dice, pero traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Verso 35, no perdáis pues vuestra confianza. Termina con un mensaje positivo que tiene grande galardón. Porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, os tengáis la promesa. Porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediese, no agradará a mi alma. Pero nosotros, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Todo lo que es nacido de Dios, dice en Juan, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que ha nacido de Dios tiene una naturaleza victoriosa y vencedora. Y yo sé que usted tiene esa naturaleza
en su corazón. Termino diciendo sacerdocio de Cristo, no solamente Él es sacerdote. En Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.